Bien, buenos días con todos y todas las personas que están participando de esta pequeña ponencia. Eh, Reciban el cordial saludo del superintendente de SUNAFIL, que está realizando a través de Municipalidad de Lima esta capacitación, este taller virtual denominado Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo. Bien, al respecto, vamos a iniciar con esta capacitación tan importante considerando la coyuntura que vivimos actualmente. Sobre ello tenemos que precisar algo importante. Debemos iniciar con el marco normativo, ¿no? Que referente al marco del COVID tiene que basarse en la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que busca dar garantías de prevención, garantías de protección hacia el trabajador. Adicionalmente, tenemos su reglamento, que fue aprobado el año 2012, el reglamento de la ley 29783, y al mismo tiempo tenemos la resolución ministerial 448 del 2020 MINSA, que deroga a la resolución ministerial 239, que anteriormente, al igual que esta, aprobaba un documento técnico. Esta resolución ministerial aprueba los documentos técnicos denominados Lineamiento para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición al COVID. En adición, tenemos la resolución de Superintendencia 103 del 2020, que aprueba una versión número 2 de un protocolo número 5 del 2020, que es el protocolo para el ejercicio de la inspección dentro del marco de la declaratoria de emergencia, que es aplicable a nivel nacional. Debemos inicialmente encontrar o basarnos a lo que es la inspección del trabajo y básicamente entender que la inspección del trabajo ejerce sus funciones de manera presencial o de manera remota. Además, puede utilizar los medios de sistemas de comunicación de manera electrónica mediante el uso de tecnología de la información y comunicación, y puede cobertura, mejor dicho, a lo largo de todo el territorio nacional para ejercer la función inspectiva. Referente a la inspección del trabajo, es el personal inspectivo, o sea, un inspector del trabajo quien se encuentra facultado, inclusive, a imponer una medida cautelar del cierre de área o el establecimiento. Por tanto, se insta a todos los empleadores a cumplir las disposiciones legales sobre la materia, en este caso, sobre la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, normas laborales y la misma resolución ministerial 448 del 2020. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca con estas disposiciones normativas? Lo que se busca es la prevención y gestión de las enfermedades. Hay que recordar que todo empleador tiene una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. Entonces, también tiene, lo que se exige es el cumplimiento, el cumplimiento normativo. Justo lo que busca es una adecuación a diversas normas y directivas nacionales, sin perjuicio que el empleador pueda, en este caso, acogerse a disposiciones internacionales, como por ejemplo una ISO 45001. Tenemos de que busca que se ajuste a los protocolos sanitarios del sector, es decir, tenemos una, en este caso muy bien, tenemos un protocolo que ha sido derogado y que actualmente tenemos uno vigente que es aprobado con la resolución ministerial 448. Este lineamiento es un lineamiento general, sin embargo debe adecuarse también ¿a qué? Debe adecuarse a los protocolos sectoriales o emitidos por el propio sector. En este caso sería, por ejemplo, para restaurantes, el ministerio correspondiente, en este caso, produce y emitió un protocolo. Para hoteles, también el Ministerio de Turismo emitió un protocolo, sin perjuicio de cumplir con la 448, ¿no? Que debe contener las medidas a implementar respecto a los practicantes, visitas o proveedores también. Debe considerar no solamente al trabajador, sino que también debe contemplar a los practicantes, a los terceros, a los visitantes. En el ámbito de aplicación, ¿a quiénes aplica esta resolución ministerial 448? Esta resolución ministerial es aplicable ¿para quién? Para todas las personas jurídicas que desarrollan actividades económicas.
lógico está que haya sido aprobado en las fases determinadas por el Estado, a las entidades del sector público, al personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponda también. Tenemos que estos lineamientos son de aplicación a todo centro de trabajo de los diferentes sectores económicos o productivos o a las instituciones públicas y privadas para el reinicio de sus actividades, inclusive para aquellas que ya vienen prestando el servicio de bienes esenciales o servicios, ¿no? Ahora, previo al inicio de labores, ¿qué es lo que se sugiere? No se sugiere, ¿qué es lo que se dispone? Se dispone de que todo empleador debe implementar, previo al inicio de labores, las medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Es decir, todo empleador debe implementar inicialmente las medidas de seguridad y salud en el trabajo a efectos de que los trabajadores cuando ingresen a laborar cuenten con estas condiciones estándares o adecuadas para que pueda ejercer su labor sin que le ocurra algún tipo de accidente o enfermedad en el trabajo. Las personas naturales no se encuentran exigibles a presentar el plan de vigilancia, es decir, toda persona natural con negocio o no tiene la obligación de presentar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, al igual que el registro en el SIS-COVID-19 del Ministerio de Salud. Tenemos también que las personas jurídicas, ¿qué es lo que se dispone? Que las personas jurídicas deban registrar de forma digital y automática su plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. ¿En dónde? En el SIS-COVID, que es el sistema integrado para la prevención, integrado para el COVID. Propiamente se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Salud. Ahora sobre el SINSOPO, y este debe actualizarse de acuerdo a lo que precisa el artículo 2 de la Resolución Ministerial 448, que a su vez modifica la Resolución Ministerial 377 del 2020. Hay que recordar algo aquí. Anteriormente se disponía de que ingresemos a través del portal del SIS-COVID y ahí ingresemos nuestra información. Hoy tenemos otra forma en la cual se registra, que es a través de un correo electrónico, que lo vamos a mostrar un poco más adelante. ¿Qué es lo que busca el plan para la vigilancia, la prevención y el control del COVID en el trabajo? Dice que toda empresa que es pequeña, que tiene hasta 5 trabajadores, que no se encuentren incluidas dentro del anexo 5 del Decreto Supremo número 03 del 98 SA, que son las actividades de alto riesgo, podrán cumplir con la obligación de registrar su plan mediante un formato simplificado y una lista de verificación, ¿no? Que eso se encuentra en el anexo 6 de la Resolución Ministerial 448. Es decir, todo empleador que tenga hasta 5 trabajadores y que no se encuentre catalogado como una actividad de alto riesgo puede acogerse a este formato simplificado y presentarlo a través del correo o registrarlo a través de la forma que él está establecido legalmente la ley, ¿no? ¿Qué más? Este plan debe actualizarse cada vez que se haya añadido una nueva actividad, es decir, se aprueba una nueva fase, incluyen una actividad, ahí tengo que actualizarlo y modificarlo, o cada vez que se modifique los procedimientos obligatorios de prevención del COVID, o procedimientos para el regreso o reincorporación del trabajador, en este caso queda bajo responsabilidad del empleador, a efectos de que se pueda cumplir. ¿Qué quiere decir? Y ojo, algo hay que tener en cuenta. Se encuentran empresas o empleadores que han implementado su plan en base a la 239, hoy les toca adecuar su plan a lo que refiere la Resolución Ministerial 448 y pueda presentarlo de acuerdo a lo que dispone la norma. ¿Qué más contamos? Que este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo se elabora en todo centro de trabajo a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ojo, aquí hay que tener algo puntual, ¿no? De que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo estaría compuesto ¿por quién? Hay que revisar el anexo 1 de esta resolución ministerial, donde nos dice que es un licenciado, un médico ocupacional, un profesional de la salud,
En adición, un especialista de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que estos componen el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispone de que todo empleador debe contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Una vez que se elabore ese documento, es enviado o remitido al comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo según corresponda. ¿Por qué según corresponda? Porque las empresas que tienen de 20 a más trabajadores corresponden que deban implementar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y si tengo menos de 20 trabajadores, es un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. No contar con un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo constituye una falta administrativa y puede ser sancionado de acuerdo a lo que dispone, en este caso, el reglamento de inspecciones. Una vez que se envíe este plan al comité o al supervisor, el supervisor en un plazo máximo de recibido este documento lo puede aprobar en el plazo de 48 horas. Quizá hay observaciones, tienen que remitirlas para que puedan ser subsanadas y finalmente los aprueben en el plazo de 48 horas. ¿Qué es lo que debe incluir? Hay que tener en cuenta que debe incluir los 7 lineamientos aprobados por la Resolución Ministerial 448, sin perjuicio, repito, con que se deba cumplir con lo que dispone de forma sectorial, valga la redundancia, el propio sector. ¿Sí? Ahora, ¿qué más adecuamos? ¿O qué más se contempla? Que tiene que el plan estar con arreglo al número de trabajadores, al riesgo de exposición que tenga según el puesto de trabajo, porque tenemos trabajadores que están expuestos con muy altos riesgos, se encuentran con un alto, medio o bajo riesgo, ¿no? De acuerdo a ello, se van a considerar este riesgo de exposición para poder determinar cuáles son las acciones que se consideran dentro del plan. Las características de vigilancia, la prevención y el control del riesgo, cómo voy a implementar, en este caso, la vigilancia, cómo voy a hacer el seguimiento de los casos, cómo voy a aprovechar al máximo a mi profesional de la salud para que pueda implementar todos los diversos controles pertinentes. Este plan, como lo refería con antelación, el empleador debe registrarlo en el Ministerio de Salud. Hoy se ha dispuesto de que sea a través de un correo electrónico que es empresa@minsa.gov.pe. Es decir, el empleador elabora el protocolo. Una vez que se encuentre aprobado este protocolo, es enviado al comité o supervisor. Ese comité o supervisor lo aprueba y una vez que lo aprueba, es remitido ¿a dónde? Al correo empresa@minsa.gov.pe y en automático puede iniciar sus labores. Debe ser accesible a las entidades de fiscalización como Sensopas, Susalud, Sunafil, entre otros. En este caso, como Sunafil, corresponde verificar si es que las medidas de seguridad y salud en el trabajo y la resolución ministerial 448 se está cumpliendo, se está ejecutando. Es decir, se va a verificar de acuerdo a los registros si es que el empleador está cumpliendo con todas las disposiciones establecidas dentro del plan y dentro del marco normativo, pues constituye un instrumento que permite la fiscalización posterior a su cumplimiento. Los lineamientos de los cuales estábamos hablando. El primer lineamiento es la limpieza y desinfección ¿de qué? Del centro de trabajo. Es decir, debo establecer mecanismos que me permitan limpiar y desinfectar los centros de trabajo antes de que ingrese un trabajador a realizar labores. La evaluación de la condición de la salud de los trabajadores, previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Aquí hay una pequeña diferencia que la vamos a ver un poquito más adelante, referente al tema de a quién le aplicamos una prueba y a quién no. Bueno, seguimos. El tema de lavado y desinfección de manos de manera obligatoria. En este caso, tenemos considerar el número de lavabos en los que se cuenta, alcohol en gel, el esquema de monitoreo, cómo voy a monitorear, colocar un anuncio en el cual todo empleador deba verificar, revisar que se está cumpliendo con ello, ¿no? Tenemos el tema de sensibilización de la prevención del contagio, es decir, comenzar a aplicar medidas disuasivas que permitan a cada trabajador conocer, sensibilizarse y aplicarlo no solamente en el trabajo, sino también en casa para evitar el contagio del COVID. Las medidas preventivas de aplicación colectiva, de repente barreras físicas que permitan
distanciar a dos personas, ¿no? Medidas de protección personal. Sabemos que tenemos una mascarilla, tenemos una careta, diferentes equipos de protección que permitan aislar o minimizar el riesgo de contagio de COVID, ¿no? Y finalmente, contar con el séptimo lineamiento, que es la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID. Hay que realizar una vigilancia efectiva a efectos que se puedan reducir los riesgos de exposición. ¿Qué consideraciones debo tener para el regreso al trabajo? Debe establecerse en el proceso de regreso al trabajo qué cosa, de quienes estuvieron en cuarentena social y no presentaron síntomas, es decir, yo estuve dentro de cuarentena, no presenté ningún síntoma, ni tampoco soy caso sospechoso, ni tuve contacto con un caso confirmado, yo puedo ingresar de manera directa a trabajar. No necesito una prueba, en principio, o una limitante que me prohíbe el ingreso. ¿Qué más nos dice? Si nosotros nos encontramos como un paciente asintomático y a través de una prueba serológica se me determinó de que se me diagnosticó, después de 7 días de pasada esta prueba, sin necesidad de repetir una prueba, puedo regresar a laborar. Si es que fue detectado mediante una prueba molecular después de 14 días, correspondería regresar a trabajar sin necesidad de repetir prueba. Ahora, hay que recordar algo puntual. Esas son las disposiciones emitidas en la resolución ministerial 448. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar de que SUNAFIL no es un ente normativo que disponga normas, sino que corresponden a los sectores competentes de establecer estas. Si el paciente presenta síntomas, el alta será después de los 14 días de inicio de los síntomas, debiendo estar asintomático al menos 3 días. Es decir, me detectan mediante prueba que soy positivo y presento síntomas. Deben pasar 14 días, después de mis 14 días, si tengo 3 días de manera asintomática, podría reincorporarme a trabajar. Los pacientes que se encuentran moderados o graves, hospitalizados, dependerán de acuerdo al médico tratante, su reincorporación y de acuerdo al médico ocupacional. Y en ese contexto hay que precisar algo importante, ¿no? De que hay que hacer una revisión, un reforzamiento de capacidades. Debemos realizar capacitaciones a todos aquellos trabajadores que pasaron un aislamiento social obligatorio y hoy tienen que reincorporarse a laborar bajo otras perspectivas, ¿no? Porque tenemos un virus que no sabemos sabemos cuál es el medio de transmisión, pero en la actualidad lo que estamos buscando es de que deba evitarse el tema del contagio poco a poco. Por lo tanto, debemos utilizar los medios administrativos que nos permitan, en este caso, reducir la posibilidad del contagio frente al COVID, ¿no? Aquí es lo que estábamos hablando. Hay que recordar, eso es sumamente importante. El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir, el médico ocupacional, verificará que se cumplan estos supuestos. La aplicación de pruebas serológicas o moleculares. Si contamos con trabajadores en puestos de trabajo que son altos o muy alto riesgo de exposición, correspondería de forma obligatoria que se practique el examen del serológico o molecular, que va a estar a cargo del empleador. Ahora, ¿qué ocurre si contamos con un trabajador que se encuentra en un puesto de mediano riesgo o bajo riesgo? En este caso no sería obligatorio el examen serológico molecular, únicamente bajo las indicaciones del profesional de la salud o, en este caso, por el Ministerio de Salud o la entidad competente, podría obligarse a que pase un examen sobre la prueba serológica o molecular. Hay que recordar algo puntual aquí, que esta es una norma, una disposición general. También tenemos disposiciones específicas, por ejemplo, para el tema de lo que es restaurantes. En restaurantes lo que se precisa es que inclusive aquellos con riesgo medio de exposición deben pasar una prueba serológica o molecular. Por tanto, esta es una disposición general y las disposiciones sectoriales, que serían las específicas,
son a las cuales el empleador debe regirse. Pero ¿qué pasa si es que yo no cuento o mi sector no ha emitido, no se ha pronunciado, no ha emitido un protocolo? Debo basarme a lo que dice esta disposición general porque es transversal. ¿Correcto? Adicionalmente, existen ciertas consideraciones para el regreso o reincorporación de los trabajadores con factores de riesgo por el COVID, ¿no? Sobre este caso, tenemos que considerar algo importante, lo que precisa esta disposición normativa. Lo que precisa es que en estos siguientes supuestos que vamos a citar o que estamos evidenciando, debe realizarse prioritariamente un trabajo remoto. En este caso, más adelante también hay aquellos empleadores o aquellos trabajadores que deseen regresar pese a encontrarse en esta lista, pueden firmar una declaración jurada. Y esta declaración jurada debe ser presentada, ¿a dónde? Debe ser presentada al empleador para que pueda regresar a trabajar. Aquí debemos considerar algo importante. Aquellas personas que tienen una edad mayor a 65 años deben realizar prioritariamente un trabajo remoto, al igual que las personas que tengan hipertensión arterial, refractaria, enfermedades cardiovasculares graves, que tengan cáncer, diabetes, asma moderado o grave, que tengan algún tipo de enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad con tratamiento inmunosupresor y obesidad con el índice de masa corporal de 40 a más. Estas personas prioritariamente deben realizar un trabajo remoto. Sin embargo, queda a evaluación por parte del médico ocupacional la determinación del trabajo presencial o remoto o parcial, ¿no es cierto? Estábamos hablando sobre la declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. Aquí lo que refiere es de que la persona que se encuentra dentro del grupo citado anteriormente, que elaboran, se prioriza su presentación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto. Es decir, prioritariamente debo realizar mi trabajo remoto, sí, pero en caso desee acudir a trabajar o prestar servicios mientras actividades que ya se encuentren autorizadas por el Estado, pueden suscribir una declaración jurada. Es decir, yo asumo una responsabilidad voluntaria, puedo regresar a trabajar. Sin embargo, en ningún caso el empleador puede obligarme o puede coaccionarme a firmar ese documento a efectos que yo regrese a trabajar. Adicionalmente, no limita supeditar la firma respectiva de que se mantenga un vínculo laboral o la prestación de servicios. Vayamos a considerar algo importante acá. Tenemos que el empleador es un garante de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto no puede quedar exento de responsabilidad. El empleador sigue siendo responsable, sin perjuicio de la suscripción por parte del trabajador que haya firmado su declaración jurada. Es decir, a pesar que yo como trabajador firmé mi declaración jurada, el empleador mantiene previa responsabilidad. Hablábamos de una responsabilidad inicialmente, que era la responsabilidad civil, penal y administrativa. Ahora, esta responsabilidad la mantiene, aún por la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, aún sigo siendo un garante de la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores, a efecto de un cabal cumplimiento de las obligaciones en el marco de la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia del COVID, ¿no es cierto? Ahora, la Autoridad Inspectiva de Trabajo, en este caso SUNAFIL, ejerce sus labores de manera preventiva, de supervisión, de fiscalización y de sanción, a efectos de que el empleador deba de cumplir con las disposiciones contenidas en la resolución ministerial, en la ley o en el decreto supremo, en la ley 29783 o en su reglamento. Entonces,
Lo que se busca aquí es de que el empleador deba asumir su responsabilidad como garante de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, hay que recordar algo importante, que el empleador no solo es responsable del trabajador, sino de aquellos que sin mantener un vínculo laboral se encuentran dentro de las instalaciones. Es por eso de que esta resolución ministerial inclusive acoge a los visitantes, la resolución ministerial 448, a los practicantes, y es decir, aplica de manera transversal a todas las personas que se encuentran dentro del ámbito laboral. ¿Qué más tenemos? El plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo debe contener las medidas a implementar respecto a practicantes, visitas o proveedores, como lo estaba refiriendo con antelación, y esto debe ser asumido en su integridad por el empleador como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener algo en cuenta, ¿no? De que todo empleador debe contar con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No contar con este sistema de gestión corresponde una falta grave. En este caso, puede ser sancionado a través de la autoridad administrativa por no contar con ese sistema de gestión. Y ahora, el plan para la vigilancia del COVID, para la prevención y control del COVID, forma parte de ese sistema de gestión. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria por el COVID, las entidades públicas, empresas públicas y privadas que no cuenten con el servicio de seguridad y salud en el trabajo o vigilancia de la salud de los trabajadores implementados, debe aplicar como mínimo el anexo 1 de la resolución ministerial 448/2020 MINSA, que aprueba el documento técnico para la vigilancia de la salud de los trabajadores por exposición a COVID-19. Es decir, si yo tengo la obligación de implementar el servicio de seguridad y salud en el trabajo y en la actualidad no cuento con este servicio, como mínimo debo cumplir con lo dispuesto en el anexo 1 de la resolución ministerial citada con antelación. Pero ¿qué ocurre si yo como empleador ya cuento con este servicio de seguridad y salud en el trabajo? ¿También debo cumplir con el anexo 1? Sí, debemos cumplir con este anexo 1, considerando el número de trabajadores y de acuerdo a lo que precisa este anexo. ¿Qué más tenemos? Existe una obligación de comunicar. ¿Qué es lo que comunica? Dijimos al inicio de que toda persona natural estaba exenta de presentar el plan. No obstante, las personas jurídicas que estén autorizadas para el reinicio de las actividades y que cuenten con un plan registrado en el sistema integrado, en el SISCOVID-19, deben remitir dentro de las 24 horas siguientes una copia del plan a los trabajadores. Es decir, todo trabajador deberá ser informado respecto a los planes que se están realizando a efectos de poder proteger, prevenir el contagio del COVID-19. Ahora, nos han estipulado el plazo de 24 horas, por lo tanto, yo envío el día... ¿Cuál sería el proceso? El proceso sería de que yo como empleador disponga que el servicio de seguridad elabore el plan para la vigilancia. Una vez que elabore el plan, es remitido ¿a quién? Al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Este lo aprueba en el plazo de 48 horas. Una vez aprobado, este plan es registrado en el SISCOVID. ¿A través de qué? Del correo empresa@minsa.gov.pe. Una vez que lo presento, dentro de las 24 horas subsiguientes, debo alcanzar una copia del plan a todos los trabajadores. ¿De qué forma? ¿Puede ser de forma digital? Sí, puede ser de forma digital. Hay que recordar que el Decreto Supremo 005 del año 2012 precisa que los registros pueden ser o digitales o a través de medios físicos. ¿Qué ocurre si declaro información falsa o no auténtica?
Pues esta información es verificada. ¿Por quién? En este caso, por SUNAFIL. ¿A efectos de qué? De verificar si es que se está cumpliendo con los lineamientos establecidos dentro del plan. Ahora, la información contenida sobre la que se va a verificar es respecto a la seguridad y salud de los trabajadores, prestadores de servicios, entre otros, que permita ver cuáles son las medidas adoptadas por el empleador. De no haberlo hecho, en este caso SUNAFIL puede emitir o emite una medida correctiva de suspensión o cancelación del registro, según la gravedad de la omisión, inconsistencia o fraude detectado en la fiscalización, ¿no? Hay que recordar algo importante, de que una vez que se ha presentado el plan, yo no podría contemplar información falsa. De repente, declarar menos centros laborales, menos trabajadores, la salud de los trabajadores, declarar que son una salud óptima, declarar de repente información no veraz. A través de ello, o en todo caso decir que cumplimos a través de un checklist, que estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones y en la realidad no se está ejecutando, no se está cumpliendo, corresponde de que a través de la fiscalización pueda realizarse las mejoras o en todo caso las acciones correctivas pertinentes, inclusive hasta llegar a una suspensión o cancelación del registro que usted como empleador cuenta. Tenemos algo importante para poder cerrar respecto a la estructura del plan, ¿no? Sobre esto tenemos y estamos en la fase del cierre de esta ponencia. Tenemos pues que el plan tiene la siguiente estructura, ¿no? Debe contener pues los datos de la empresa. Debe tener, si es una entidad pública, debe contener también la información veraz, como por ejemplo la razón social, el RUC, debe tener la dirección, región, provincia, el distrito, en este caso de la empresa, contar con los datos del lugar de trabajo. En este caso puede ser, de repente tengo 2 sedes, 4 sedes a nivel nacional y por tanto yo debo considerar las diferentes sedes con las cuales cuento. Tenemos también los datos del servicio de seguridad. ¿Quiénes son los responsables del servicio de seguridad y salud en el trabajo? La nómina de sus profesionales. En este caso, debemos contar con los profesionales de salud, el tipo y número de documento, los nombres y apellidos de ese profesional, la fecha de nacimiento, su edad, la profesión que ostenta, la especialidad, el número de colegiatura, el registro nacional de especialidad, el correo electrónico, un número celular, el puesto de trabajo que ostenta dentro de la institución, el lugar del centro de trabajo, en caso de contener diversas sedes. Tenemos también, en este caso, la nómina de trabajadores, que debe contener el apellido paterno, el apellido materno, los nombres, el régimen, 728, si es de la actividad privada, si es un CAS o si es un 276, hay que recordar que no solamente es para el sector privado, también es para el sector público. El tipo de documento, el DNI, si es en caso de ser extranjero, la cédula, el número, la modalidad que puede ser presencial, puede ser teletrabajo, trabajo remoto, los factores de riesgo que pueda tener, el puesto de trabajo en el cual se desempeña, el nivel de reinicio de riesgo para el COVID, el reinicio de actividades, si es reingreso o reincorporación, la fecha de reinicio de actividades. Tenemos también los responsables del cumplimiento del plan. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador frente al cumplimiento de este plan? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si es que yo como empleador incumplo o no cumplo con estas obligaciones? Le decía,
tenemos una responsabilidad civil, una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa. En lo civil corresponderá pues una indemnización, en lo administrativo puede concluir en una sanción, y en la parte penal, de acuerdo al artículo 168A, podría terminar con de 2 a 4 años con pena privativa o de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad. Luego tenemos el tema del presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que voy a disponer para la adquisición de insumos para el cumplimiento del plan? El procedimiento para el regreso o reincorporación al trabajo y un flujograma adecuado al centro de trabajo, ¿no? ¿Cuál va a ser la forma en que voy a realizar el reingreso del trabajo? Luego tenemos la lista de chequeo para la vigilancia, hacer un checklist, la cual también se encuentra dentro de la resolución ministerial 448, y ver si cumplimos con ello, y si no lo cumplimos, pues debemos de cumplirlo. Debemos presentar los documentos finalmente, los documentos de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor, según corresponda. Con esta parte concluimos y pasamos a la fase de preguntas que ya están precisando. En la verificación del plan, para el proceso de verificación del cumplimiento e implementación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, puede recurrir a la lista no limitativa del anexo 4 de la resolución de superintendencia 103 del 2020. Es decir, yo como empleador diligente necesito saber si es que estoy cumpliendo con mi plan. Entonces, me voy a la resolución de superintendencia, precisada aquí a la final en su anexo 4, y ahí vamos a verificar una lista en la cual el inspector del trabajo va a verificar si es que usted como empleador está cumpliendo. Ojo, es una lista no limitativa, es decir, el inspector puede solicitar información adicional, de acuerdo a lo que se encuentra evidenciando. Muy bien, hasta aquí sería la parte de mi ponencia. Ahora, en adición a ello, pues vamos a resolver unas consultas que tenemos. Dice, buenos días, un restaurante con 2 trabajadores debe implementar ese sistema de gestión indicado. En la realidad es sí, todo empleador debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto se encuentra especificado dentro de la ley 29783 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo número 005 del año 2012-TR. Ahí nos precisa pues de que todo empleador debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe contener a la interna pues el servicio de seguridad y salud en el trabajo, el comité y el supervisor de seguridad. ¿Qué más nos dice? De que ese sistema, si yo no cuento con este sistema, estaría constituyéndose como una falta, como una infracción a la normativa, y de acuerdo al Decreto Supremo número 019 del 2006-TR sería considerado como una infracción, y como infracción correspondería la sanción de acuerdo al número de trabajadores y de acuerdo a una tabla que se encuentra en UITES. Dice la siguiente consulta, dice, buenos días, ¿qué pasa si no presento mi plan hasta que todo se normalice? ¿Hay algún problema? Somos 2 personas y cada una trabaja desde casa. La obligación iniciaría desde que yo, como empleador, en este caso, mantengo a mis trabajadores realizando labores, se puede decir, en un centro de labores propiamente, de manera presencial. ¿Por qué? Porque yo tengo que brindarles las condiciones dentro de mi centro de trabajo para que ese trabajador no pueda verse afectado o contagiado por el COVID. Ahora, hay que recordar algo importante, que todo empleador debe realizar una gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque tiene un rol de garante, y como garante debe implementar estas disposiciones normativas. Bueno, estas han sido las... tenemos una pregunta adicional. Una empresa con 10 trabajadores que no es de alto riesgo y que cuenta con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿este puede ser el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo? A ver,
Tenemos, les precisaba dos cosas importantes, ¿no? Uno es el servicio de seguridad y salud en el trabajo, que va por un lado. Y por el otro lado tenemos el comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Aquí corresponde pues que yo como empleador tengo la obligación de constituir un servicio de seguridad. Mi servicio de seguridad, acá va por un lado, que es el profesional de la salud o un especialista en seguridad, que son parte del servicio, y por otro lado, un trabajador elegido por votación secreta y directa para que sea mi supervisor o mi miembro de mi comité. Como miembro del comité, ahora existen diferencias, ¿no? Uno, como profesional, se encarga de elaborar el plan y el otro se encarga de ¿qué? De aprobarlo. Eso es lo que corresponde respecto al servicio. Podría ser en el caso de una empresa que cuente con un solo trabajador, el empleador puede, por ejemplo, contratar un servicio tercero respecto al servicio de seguridad y salud en el trabajo. No necesariamente tiene que estar en la planilla. Podría contratar el servicio con una empresa para que se dedique al tema, ¿no? Bueno, preguntan si es que hay alguna lista de empresas que presentaron su plan. Posiblemente Censopes a través de su portal deba tener la lista de aquellas empresas que han presentado su plan. No obstante, toda persona puede ingresar a revisar si es que su empleador ha presentado su plan. Sin perjuicio de ello, hay que recordar la obligación de que todo empleador debe alcanzar el plan dentro de las 24 horas de aprobado, debe alcanzar una copia de manera digital o física a cada trabajador. La siguiente consulta dice: buenos días, en el caso de ser una empresa de fast food con 3 trabajadores, ¿es necesario contar con un personal médico bajo planilla? Justo lo estaba comentando ahorita. Hay que verificar el anexo 1 y de acuerdo al número de trabajadores, yo digo corresponde o no corresponde. De repente corresponde un profesional de la salud, pero no posiblemente bajo la planilla, sino que puedo tercerizarlo con una empresa. No necesariamente tiene que estar bajo planilla. Ahora, ¿a qué me baso? Recuerdo que es el artículo 26 de la ley 29783. Justo es una modificatoria de la ley 30222 que precisa que puedan realizarse contrataciones, en este caso para cumplir el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, puedo acudir a este artículo a efectos de poder contratar y no incurrir en una sanción, ¿no es cierto? Porque es posible que una sanción cueste más que un mes o el pago de la implementación del servicio del sistema de gestión, ¿no? Una persona natural con RUS debe solo presentar el anexo 6. Lo precisé al inicio. Estábamos refiriendo a que las personas naturales no se encuentran obligadas a presentar el plan. Ahora, este plan debe ser, a ver, vamos a ubicarlo. Este plan, ya que no me encuentro obligado a presentar el plan, tranquilamente, de acuerdo a ese decreto supremo, el 101 del 2020 emitido por la PCM, no me encontraría exigido de poder presentar el plan. Puedo no presentarlo, pero si lo quiero presentar sin ningún inconveniente, de acuerdo a mi número de trabajadores, busco el plan que me corresponde y lo presento a efectos de poder cumplir con las disposiciones normativas y sin perjuicio de que deba implementar. Es decir, sin perjuicio de ser persona natural o jurídica, debo, como empleador, cumplir con las disposiciones mínimas establecidas por ley, ¿no? Y las disposiciones mínimas establecidas por ley son, en este caso, pues la ley 29783 y su reglamento. O en su defecto, las disposiciones sectoriales de acuerdo a lo que se haya normado, ¿no es cierto? Bien, eso hasta ahí sería nuestro acompañamiento. E igual les invitamos a que ustedes puedan seguirnos a través de la página oficial de Sunafil, a través de Facebook, o en su defecto, si tienen consultas, preguntas adicionales, puedan ingresar a Sunafil Responde
y ahí a través que lo ubican alojado en la página web www.sunafil.gov.pe, buscamos Sunafil Responde y en este espacio podemos ingresar nuestras preguntas y en un plazo mínimo de horas, 24-48 horas, puede obtener su respuesta a través de un profesional que se encuentra absolviendo esas consultas. ¿A qué se refiere el anexo 1 de la resolución ministerial 448? Pues el anexo 1 de la resolución ministerial 448 nos presenta un cuadro en el cual precisa si yo como centro de trabajo, como empresa, tengo de 1 a 2 trabajadores, me corresponde, ¿qué cosa? Un profesional de la salud, me corresponde un médico ocupacional, un licenciado en enfermería. Eso es lo que te va a decir el anexo 1. Sugiero pueda buscar en Google esta resolución ministerial 448 y ubicar nuestro anexo 1 para poder guiarnos en el proceso de implementación de este documento. Otra pregunta, una persona natural que tiene un restaurante a cargo de 2 personas y debe o no debe presentar el plan. Lo referí hace un momento. Toda persona natural no resulta exigible presentar el referido plan de vigilancia para la prevención y control del COVID en el trabajo. No obstante, hay que recordar que refería de que todo empleador tiene 3 tipos de responsabilidades: responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. Es decir, si se genera algún tipo de perjuicio o daño al trabajador, el trabajador puede acudir a las instancias correspondientes, sea Poder Judicial o sea Sunafil, y va a haber un proceso de inspección, o se va a llamar a efectos de que pueda verificarse si es que el empleador ha sido diligente cumpliendo las normas de seguridad, es decir, si cumplió la ley 29783 y su reglamento, o fue el daño provocado por una negligencia del propio trabajador. De acuerdo a ello, puede quedar exento o no de las responsabilidades civil o penal. En adición, la parte administrativa, si corresponde, por ejemplo, un trabajador sufre un accidente de trabajo, se verifica a través de la vía administrativa si es que el empleador fue diligente, ¿cómo qué? Brindando las señalizaciones, equipos de protección, capacitaciones oportunas, si tiene su IPER, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos, si tiene un mapa de riesgo, si tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, si tiene de 20 a más trabajadores y cuenta con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en el proceso de inspección se va a verificar si es que el empleador ha sido diligente y cuenta con todo ello, y por lo tanto debe acreditar, en este caso, el registro de entrega de equipo de protección, el registro de investigación de accidentes, la investigación propiamente de accidentes, de contar con un sistema de gestión, si tiene un responsable de seguridad, o sea, darle cumplimiento de acuerdo a las materias fiscalizadas, ver si es que se está cumpliendo o no con sus obligaciones. Y finalmente, de cumplir con todas las obligaciones, puede concluir el proceso con un informe y no ser sancionado si es que ha cumplido. Pero si ha sido negligente y ha incumplido con las disposiciones normativas, es posible que concluya, o mejor dicho, concluiría en una infracción que será de acuerdo al número de trabajadores con los que cuento o trabajadores afectados, será de acuerdo al tipo de empresa que tengo y de acuerdo al tipo de falta, porque ahí tenemos sanciones, faltas graves, leves y muy graves. Si mi falta es leve, si mi falta es grave o muy grave, de acuerdo a ello se va a regular la infracción, que ya se encuentra aprobada desde el 2017 a través del Decreto Supremo 015, si no me recuerdo. Muy bien, no habiendo más consultas, agradezco su participación y se concluye con la ponencia, no sin antes invitarlos o reiterar si que tienen consultas adicionales puedan acudir a Sunafil Responde a través de la página web Sunafil, www.sunafil.gov.pe,
y ubicar el espacio donde dice Fundafil responde, darle clic y llenar o formular nuestra consulta, y en un plazo determinado, no mayor a 48 horas, puede estar recibiendo una respuesta de manera que se pueda absolver aquella interrogante que usted cuenta. Conmigo sería todo. Muchas gracias.